Bienvenidos a otro vídeo del canal, y en este vídeo te cuento una historia de relaciones donde una mujer manipuló a su hija en contra de su padre, y luego planeó una estrategia para pagar sus cuentas. Sigue toda esta historia y al final, da tu opinión. Tengo 44 años y mi hija se llama María, tiene 17 años y dejó de hablarme el año pasado, justo en medio del proceso de divorcio. No tenía ni idea de por qué, e incluso perdí la custodia durante la batalla legal porque ella insistió en quedarse con su madre, mi exesposa Carmen, de 42 años. Dijo que era porque se llevaba mejor con su madre que conmigo, pero eso no era verdad, ya que María siempre estuvo más de mi lado. El cambio ocurrió sin explicación. Ni siquiera pude descubrir la razón, ya que ella se mudó y comenzó a vivir con su madre justo después de que comenzara la batalla por la custodia, y no hablaba mucho conmigo, a menos que fuera sobre asuntos importantes. Me sentí desolado e intenté muchas veces que se pusiera de mi lado, pero ella fue muy clara sobre lo que quería, y era vivir con su madre. Después del divorcio, todavía tenía derecho de visita, pero ella me dijo que ya no quería verme, no después de lo que le pasó a su madre. No entendía de qué hablaba, porque yo no había hecho nada. Fue Carmen quien me traicionó, y por eso estábamos divorciándonos. De todos modos, intenté que me explicara, pero me bloqueó, y cuando intenté visitarla en la nueva dirección de Carmen, mi exesposa me dijo que no era bienvenido allí. Así que, a pesar de tener el derecho de ver a mi hija, no pude verla, y mucho menos hablar con ella, durante casi un año. Pensé en volver y luchar por ella legalmente, pero no quería arrastrar a mi hija a otra batalla legal, porque la primera vez ya la había agotado emocionalmente. Así que acepté mi destino, aunque fuera difícil, y no dije nada, incluso estando privado de cualquier tiempo con mi hija. Pero hace unos días, María finalmente apareció en mi puerta con todas sus cosas, y lo primero que hizo fue darme un abrazo apretado tan pronto como abrí la puerta. No hice preguntas y simplemente la dejé entrar, porque estaba radiante de verla después de un año entero lejos de mi única hija. Ella y yo nos sentamos en silencio, y después de un tiempo, me contó la verdad sobre por qué tomó partido por Carmen en el divorcio y dejó de hablar conmigo, a pesar de saber que su madre me había traicionado. Aparentemente, mi exesposa le había dicho que yo era emocionalmente tóxico y frecuentemente la atacaba verbalmente por cosas pequeñas siempre que María no estaba cerca. Me pintó como una persona tóxica, insegura y generalmente terrible, que apagaba mi lado bueno siempre que María no estaba cerca. Para probar su punto, le mostró a María una conversación en la que insistía en que mi esposa usara un suéter en un evento de trabajo, pero no le contó el contexto detrás de eso. Le dije a Carmen que usara un suéter porque estaba congelada, y ella estaba usando un abrigo muy frágil y delgado que no la protegería del frío, pero ella le dijo a María que yo había dicho eso para controlar su ropa y asegurarme de que no llamara demasiado la atención masculina. Luego, había otra captura de pantalla, de una conversación en la que discutía con ella sobre una vez en que coqueteó un poco demasiado con un amigo mío delante de mí. Ella insistió en que solo estaba siendo amistosa, y que yo había malinterpretado la situación, pero yo sabía lo que había visto, y me molesté mucho con eso, así que fui muy grosero con ella en la captura de pantalla, lo que por supuesto, Carmen usó a su favor y hizo que mi hija pensara que ella era inocente y yo era la persona mala. Había varias otras conversaciones que Carmen le había mostrado, completamente fuera de contexto, y no es de extrañar que, después de casi 9 o 10 de ellas, María estuviera convencida de que yo era el tipo malo que su madre le había dicho que era, y no el tipo que ella había conocido personalmente durante 16 años. Entonces, ella tomó partido de su madre en el divorcio sin ni siquiera darme la oportunidad de explicar y contar la verdad. Me decepcionó que creyera en su madre, pero nuevamente, ella solo tenía 16 años y era muy impresionable, y aunque había tenido una mejor relación conmigo antes, también tenía una buena relación con su madre, así que no puedo culparla completamente por creer en lo que su madre le dijo, especialmente cuando tenía pruebas, aunque esas pruebas fueran mensajes muy engañosos sacados de contexto. Y, por supuesto, ella tenía muchas cosas que decir sobre mí que no estaban disponibles en forma de mensajes. Después de contarle todo esto a María, la convenció de que la había traicionado solo porque la había llevado a hacerlo. Ella había tenido una aventura con un compañero de trabajo suyo, y solo lo descubrí después de casi 7 meses,
porque se olvidó de llevar el teléfono cuando fue al baño. Eso fue el fin de nuestro matrimonio, y hasta ese punto María estaba de mi lado. Pero un día, Carmen logró convencerla de creer ese lado feo de mí, y eso fue lo que usó para volver a mi hija contra mí. Manipuló a María muy hábilmente y lo hizo todo fuera de los tribunales, nunca sacando a relucir nada de esto mientras los abogados estaban presentes, porque entonces sería descubierta y yo sabría lo que estaba tramando. Entonces, lo hizo todo a escondidas, y en cuestión de días María cambió de bando, y fue cuando ella obtuvo la custodia. Ni siquiera tuvo que luchar mucho por eso, porque ya había trabajado con María, y ahora mi hija ni siquiera quería vivir conmigo. Entonces, por más que la odie, tengo que reconocer que actuó de manera bastante astuta. Desafortunadamente, después de casi un año sin hablar conmigo, María finalmente se dio cuenta, ya que escuchó a Carmen hablar por teléfono con la prima que estaba pasando por un divorcio y aconsejándola a hacer algo similar con su propia hija, a hacer lo mismo que hizo con María. Todo encajó cuando escuchó eso, y así fue como se dio cuenta de todo. Ni siquiera le dijo a Carmen antes de regresar a casa, simplemente salió y dejó solo una nota diciendo que estaba teniendo una pernoctada con una amiga, para que yo no tuviera problemas con eso. Una vez que me contó todo esto, le dije que ahora estaría viviendo conmigo, y ella pareció feliz con eso. Probablemente esperaba que me enojara con ella, porque simplemente me abandonó sin una explicación durante casi un año, pero no la culpo. Culpo a la mujer de 42 años que se aprovechó de la vulnerabilidad emocional de una adolescente, más aún porque estaba teniendo dificultades para lidiar con el divorcio de sus padres. Llamé a mi abogado de divorcio y le conté lo que estaba pasando. No sabía qué podía hacer para vengarme legalmente de ella, pero entonces me informó que podría meterla en problemas por alienación parental intencional, como lo escuché de una fuente confiable, sería mucho más fácil de probar. Tendríamos que pleitear por la custodia total y modificar el acuerdo de custodia existente, para que María pudiera vivir conmigo ahora, y eso sería útil en este contexto. Le dije que comenzara a preparar la documentación de inmediato, y así lo hizo. Después de 2 días, María me dijo que había recibido varias llamadas de su madre preguntando dónde estaba, porque ya había llamado a la casa de su amiga para preguntar sobre el fin de la pernoctada, pero ella no estaba allí. Ahora, Carmen estaba irritada y quería respuestas para sus preguntas, porque ya había supuesto que probablemente estaba conmigo. Decidí que ya no tenía sentido intentar ocultárselo, ya que ella se enteraría de mi abogado en algunos días de todos modos. La llamé y le dije que María ahora estaba viviendo conmigo, y que sabía lo que había hecho para volver a mi hija en mi contra. Ella intentó hacérsela inocente cuando mencioné esto, pero no soy tonto. Le recordé todas las capturas de pantalla fuera de contexto que había usado para manipular a María. Le dije claramente que garantizaría la custodia de María ahora, y que se preparara para otro proceso, debido a las cosas que me había acusado. Estaba enojado y no pensé mucho antes de decir lo que estaba diciendo, y de repente, Carmen y yo estábamos gritándonos el uno al otro por lo que había dicho sobre otro proceso civil. Ella estaba muy molesta porque aparentemente era lo suficientemente malo que estuviera tratando de quitarle a su hija, y no tenía derecho a demandarla. Además, era ridículo que se quejara de eso, porque en mi opinión, era lo mínimo que podía hacer. Le dije que no importaba lo que ella sintiera sobre la situación, esto iba a suceder y me aseguraría de que pagara por todo lo que me había hecho. Apagué el teléfono después de eso y no lo revisé durante horas, ya que ni siquiera tenía ganas de hablar con ella o con cualquier otra persona en ese momento. Luego, salí a dar un paseo y dejé a María en casa sola durante aproximadamente media hora, mientras daba un paseo para tranquilizarme. Cuando regresé a casa, Carmen estaba esperando en la sala de estar y María estaba sentada frente a ella, parecía que iba a llorar. Fue la expresión de María lo que realmente me enfureció, porque pude darme cuenta de que había sido reprendida por Carmen, y después de lo que había hecho, no tenía derecho a decir una palabra a nuestra hija. Me enfadé mucho con ella y comenzamos una gran pelea a gritos, después de enviar a María de vuelta a su habitación para que su madre y yo pudiéramos hablar. Lo loco fue que ni siquiera me estaba peleando por María, sino porque pensaba que una demanda civil era demasiado excesiva y que ya no podía costearlo.
Después de algunas discusiones, se derrumbó y me contó que había perdido su trabajo hace algunos meses y que también había terminado con el tipo con quien había tenido el affair. Ella contó sobre su relación, que había logrado mantener en secreto durante mucho tiempo, pero que ahora estaba en medio de trabajos temporales luchando por dinero, y fue como un alivio que María descubriera la verdad, porque seguramente volvería a vivir conmigo porque eso significaba que tendría que gastar menos en cosas. Me sorprendió que estuviera diciendo esas cosas y que su dinero, su trabajo y cosas así fueran más importantes para ella que su propia hija, así que después de su pequeño colapso, me senté de nuevo y le dije que era la peor madre de este planeta y que merecía esta acción judicial y todo lo que viniera después. Entonces le pedí que se fuera, y se fue, pero desde entonces me ha enviado muchos mensajes diciendo que soy un completo idiota por demandarla por algo tan insignificante solo por venganza. No creo que esté siendo mezquino, pero no sé, tal vez debería ser un poco menos, porque honestamente realmente no necesito esforzarme mucho para decirle algunas verdades. María vivirá conmigo ahora, y eso es lo que quería todo el tiempo, pero también quiero que Carmen pague, así que voy a demandar a mi exesposa ahora, incluso si está lista para renunciar a la custodia de nuestra hija, después de haber engañado y mentido a nuestra hija sobre mí. Bueno, después de algunos días, reconsideré la situación y me di cuenta de que la venganza no debería ser mi principal prioridad ahora, debería ser el bienestar de mi hija, y cuanto menos involucrado esté con Carmen, mejor para ambos. Le dije a mi abogado que cancelara la demanda por difamación, pero obviamente seguiremos adelante con la modificación de la custodia. Ella ya ha sido notificada y nos reuniremos con un mediador en unos días. Mi hija ya me ha enviado todas las pruebas que necesito, y cuando le pregunté si quería que la madre tuviera la custodia parcial, me dijo que no y que quería que yo tuviera la custodia total, porque después de lo que le sucedió a su madre el otro día, ni siquiera quería estar cerca de ella. Ella me pidió disculpas profundamente por dejarme atrás y ni siquiera molestarse en darme una explicación sobre su comportamiento. Aparentemente, cuando Carmen vino el otro día, fue desagradable con María por mudarse a mi casa, sin siquiera preocuparse por contarle a su madre al respecto. Regresé a casa solo 10 minutos después de su llegada, y esos 10 minutos fueron suficientes para que Carmen regañara a María por ser ingrata y egoísta en todo este divorcio y situación de custodia. Ella dijo que no solo estaba lastimando a la madre, sino que también me lastimó primero, lo cual es verdad, pero como dije, fue principalmente culpa de Carmen. Ella solo quería manipular a María para que creyera que todo esto de alguna manera era culpa suya, porque como siempre, simplemente no quería asumir la culpa, incluso si ella fue quien cometió el error. Estoy expresando esto de una manera mucho más educada y respetuosa, pero la forma en que Carmen habló con María fue mucho más brutal y cruel. Estuve casado con la mujer por poco más de 20 años antes de esto, sé lo malvada que puede ser cuando quiere, y fue sorprendente que ni siquiera ahorrara a María para de alguna manera salirse con la suya. Estoy feliz de que nuestra hija haya vuelto conmigo, porque Carmen obviamente está mucho más interesada en cosas irrelevantes que en ser una buena madre. Que así sea entonces. Bueno, después de eso tuve noticias de mi abogado, y me dijo que Carmen decidió que quería renunciar por completo a la custodia de su hija. Me sorprendió que realmente hubiera seguido adelante con esto, porque hasta ahora siempre creí que tendría al menos un poco de amor en su corazón por María. Ya no más, ella no quiere nada más que vivir sola y ahorrar dinero. Es extraño, porque sé que está entre trabajos y cosas así, pero ser despedida de un lugar no significa que nunca volverá a encontrar trabajo. Es solo una fase temporal, así que no entiendo por qué tomaría una decisión tan permanente como renunciar completamente a sus derechos parentales debido a una fase de su vida. Hablando hipotéticamente, incluso si optara solo por los derechos de visita, aún no tendría que gastar mucho en María más allá de un fin de semana o dos como máximo. Quizás ni siquiera eso, ya que María dejó en claro que quiere vivir conmigo y no con su madre. Es una locura como está dispuesta a abandonar simplemente a su hija, y tengo la sensación de que hay más en esta situación de lo que ella nos está revelando. Carmen trabajaba en una empresa muy respetada y era jefa de departamento, así que estaba bien pagada. Bueno, creo que 3 meses sin trabajo no son suficientes para dejarla sin dinero ni nada por el estilo, solía ser muy buena ahorrando también, y a menos que haya estado viviendo un estilo de vida gastador el año pasado, no podría haber gastado todos sus ahorros y hundirse en esto.
Algo está mal, esta cuenta no cuadra, y sé que mantuvo el mismo nivel de vida normal después de nuestro divorcio también. Desde que María vivió con su madre durante un año, confirmó que Carmen no gastaba en exceso. Tengo mis dudas y teorías, pero todas son improbables por ahora. Solo tengo que agradecer por tener la custodia total de María, sin tener que pasar por el problema de otra batalla legal. No creo que ninguno de nosotros quisiera eso, así que de alguna manera esto es bueno para nosotros, es extraño, pero está bien. Han pasado unos días más y finalmente toda la documentación ha salido, así que Carmen renunció a sus derechos hoy. Fue emocional, tenso y realmente horrible, pero ya está hecho. María estuvo triste todo el día, pero no hay mucho que podamos hacer. Carmen abrazó y besó a su hija en la frente por última vez antes de irse, pero fue previsible que fuera la última vez. No me gusta Carmen y definitivamente no confío en ella después de todas las cosas que ha hecho a esta familia, pero aún así fue una parte importante de esta familia durante mucho tiempo, y aunque haya hecho muchas cosas mal, es difícil olvidar los buenos momentos. Me siento mal, al igual que mi hija, pero estamos allí el uno para el otro y esperamos pasar por estos tiempos difíciles juntos. No sé qué más decir, porque aunque lo he construido en mi cabeza y me he preparado, no sabía lo difícil que sería para nosotros cuando finalmente sucediera, y eso es muy extraño. María no estará legalmente bajo la protección de Carmen, pero bueno, así es como es. Entonces, no sé qué decir o cómo sentirme al respecto, pero mis sentimientos pasan a un segundo plano ahora. Estoy principalmente preocupado por María, es muy joven y vulnerable para estar pasando por todo esto a su edad, simplemente no parece correcto para mí. Bueno, así fuimos viviendo y adaptándonos a esta situación, hasta que algo sucedió. Me encontré con un amigo hoy, que es primo segundo de Carmen. No lo sabía ni siquiera cuando salía con Carmen, porque ella no es muy cercana a su familia. Fue criada por su madre y este amigo mío era pariente de ella por el lado de su padre, que falleció cuando él tenía 7 años. De todas formas, estudiamos juntos en la secundaria, así que así fue como éramos amigos desde antes de que yo conociera a Carmen. Nos encontramos en un restaurante, almorzamos en la misma mesa y traté de no hablar sobre Carmen o María, o la situación entre los tres, pero esto surgió espontáneamente cuando mi amigo me preguntó cómo estaba manejando emocionalmente las cosas, y terminé contándole todo sobre el tipo de torbellino emocional que he pasado en las últimas semanas. No había hablado sobre estas cosas en detalle con ninguno de mis amigos, porque parecía muy personal y perturbador para discutir. Hablé con mis padres, con mi abogado, pero todos saben que no es lo mismo que hablar con un amigo. Así que esta fue prácticamente la primera vez que hablé de esto con un amigo. Dios, qué suerte tuve de hacerlo. Cuando comencé a contarle cómo Carmen renunció a la custodia de María y abandonó sus derechos, porque perdió su trabajo y quería ahorrar dinero, él comenzó a confundirse realmente y tuve que dejar de contar porque empezó a hacerme algunas preguntas. Realmente estaba confundido. Luego me dijo que la razón por la que me preguntó cómo estaba manejando el divorcio fue porque vio las publicaciones de Carmen en su cuenta de Facebook, donde estaba de vacaciones en alguna playa con su novio. Se imaginó que eso era de lo que iba a hablar, pero me tomó por sorpresa, y así fue como descubrimos que Carmen me engañó por completo. Muy probablemente no perdió su trabajo ni terminó con su novio. Todo fue solo una estrategia realmente barata, repugnante y patética para hacerme aceptar a María de nuevo, para que ella pudiera vivir sin hijos. No podía creer lo que mis ojos veían cuando mi amigo me mostró las publicaciones de ella sonriendo, ambos felices en un yate. Ciertamente así no se comportaría una persona sin dinero y entre trabajos. No podría haber visto esas publicaciones solo porque estoy bloqueado, y María también lo está, y durante el divorcio todos nuestros amigos en común eligieron mi lado, porque por supuesto, ella me engañó, así que tampoco la seguían, pero por suerte ella se olvidó de cortar todos los lazos, y su primo todavía estaba en la lista de amigos de ella. Me indigné cuando descubrimos la verdad, porque era una locura pensar que ella había llegado tan lejos solo para no tener que lidiar con la responsabilidad de María, pero si ese fuera el caso, ella podría haberme contado y yo habría aceptado a María de inmediato, pero no, ella quería presentarse como la víctima, así que hizo algo tan bajo que literalmente no pude decir nada después de ver esa publicación suya. Mi amigo y yo simplemente nos quedamos en silencio en nuestra mesa por un tiempo, mientras yo trataba de procesarlo.
Traté de inventar excusas para ella en mi cabeza, pero simplemente no pude. Ya había hecho suficiente por ella en los últimos meses, pero no pude perdonar este comportamiento, no después de que eligiera voluntariamente lastimar a María solo por diversión. Recuerdo cómo María quedó emocionalmente devastada el día en que renunció a sus derechos como madre, y como si eso no fuera suficiente, ahora descubro que fue todo una gran mentira que ella nos contó para protegerse a sí misma. No sé qué hacer ahora, especialmente porque sé que tengo que contarle la verdad a María. Le debo la verdad y sé que le romperá el corazón, pero la niña necesita saber. Bueno, volví a casa y ese mismo día le conté la verdad a mi hija. Me sorprende que esté lidiando tan bien con esto, parece que ha crecido de la noche a la mañana. Después de contarle la verdad, simplemente se encogió de hombros y dijo que ya no le importaba. Ella ya se había distanciado de su madre el día en que salió de casa para volver a mí y pedir disculpas, y el día en que Carmen renunció a sus derechos fue prácticamente la gota que colmó el vaso para ella. Entonces ahora, no le importa lo que su madre haga o qué mentiras nos cuente. Si ella quería deshacerse de nosotros tan desesperadamente, debería haber sido honesta con nosotros desde el principio. No es como si María hubiera intentado forzar su camino en la vida de Carmen, ni yo habría pedido pensión alimenticia o algo por el estilo. Ganaba lo suficiente por mi cuenta y sostuve a nuestra familia mucho antes de que Carmen comenzara a trabajar. Entonces, creo que no vamos a perseguirla ni nada por el estilo, simplemente estamos dejando todo esto atrás, ella hizo su elección y estamos tratando de ser felices como padre e hija. Bueno amigos, desafortunadamente esto sucede mucho en varios lugares, diría incluso que suceden cosas peores, pero no es ninguna justificación para el lado de Carmen. Mi opinión es que ella no tiene la personalidad para ser madre, simplemente eso. Por alguna razón que desconozco, pero es cierto que no tuvo la preparación o madurez para ser madre, esa es mi opinión. Ella quiso tener una vida a dos con su novio, y una madre nunca renunciaría a un hijo para lograr eso. Realmente espero que este padre y esta hija sean muy felices. Me gustaría saber tu comentario. Comenta aquí abajo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias, y si te gustó, deja tu like, eso nos ayuda mucho y nos motiva a producir más contenido para ustedes. Muchas gracias por ver, que Dios bendiga a todos y hasta el próximo vídeo.